vamos a ver lo que tiene que ver con la jornada laboral. Tienen que tener a mano la ley de contrato de trabajo, porque esta parte está bastante codificada, es decir, está todo muy bien explicado en la ley de contrato de trabajo, y en otra ley más, que ya se las voy a nombrar, que es la 11.544, y un decreto reglamentario que también lo modificó en estos artículos. Pero con la ley de contrato de trabajo están las modificaciones, ¿sí? El primer artículo que vamos a leer es el 196. Esta vez elijo yo quienes van a leer, porque si no siempre son los mismos, ¿sí? Godoy, 196. Godoy Samir. Hoy es primero. Godoy Samir, ¿estamos o no estamos? ¿No estamos? No tengo micrófono, profe. Chicos, yo esto ya se los había aclarado en la primera clase, pero si no lo vuelvo a repetir. Ustedes conmigo tienen que tener micrófono, porque yo ante cualquier duda, además hoy la clase era para 10 personas por fallo y tenían que hablar, y eso también lo voy a elegir yo. Entonces, yo no los obligo a tener cámara prendida, eso ya es una opción personal, pero sí tienen que tener forma de comunicarse conmigo. Así que por hoy Godoy está excepcionado. A partir de la clase que viene no. Si usted no tiene micrófono, para mí va a estar ausente. Porque yo necesito que hablen, ¿sí? Es la condición para mi clase. Y se los dije en la primera clase. La cámara no es un requisito, es una cuestión personal si se quieren mostrar o no, pero yo sí los tengo que escuchar. Y en realidad es solo escucharlo para leer una ley, ¿sí? Así que, por favor, el que no tenga hoy micrófono, desde ya sepa que tiene que tenerlo a partir de la clase que viene. Creí que lo había dicho en la primera clase, pero si no, ya están avisados, ¿sí? Vamos con Páez Agustín, artículo 196. Sí, profe. Determinación. La extinción de la jornada de trabajo es uniforme para toda la nación y regirá por la ley 11.544, con exclusión de toda disposición provincial, en contrario, salvo los aspectos que en el presente título se modifiquen o aclaren. Perfecto. Entonces, mañana vamos a leer dentro de un rato respecto de la extensión de la jornada de trabajo. Entonces me dice que es uniforme en toda la nación y nos dice cuál ley lo va a regular. Entonces mañana viene Catamarca y fija una nueva extensión laboral, de la jornada laboral. ¿Lo puede hacer? Ahí lo pregunto en general, para el que quiera contestar. ¿Lo puede hacer? Tiene que ser basado en la ley, la 11.544. Claro, no lo puede hacer. ¿Se entiende? Las provinciales no pueden regir sobre extensión. Entonces, no es que se tiene que basar, no lo puede hacer. ¿Se entiende? Solo lo puede hacer por medio de una ley nacional. Y en este caso es la ley 11.544. Si se modifica esa ley respecto de la extensión, es otra cosa. Pero las provincias no pueden dictar leyes respecto a la extensión laboral. ¿Se entiende? Directamente no lo pueden hacer. ¿Estamos? Profe, y los decretos que empezaron a ponerse ahora con el tema de la pandemia por los domingos de no abrir, eso también no va en contra de la ley. No. La ley nacional puede ser modificada por otra ley nacional, ¿sí? El presidente tiene la posibilidad de crear los decretos de necesidad y urgencia. Esos decretos justamente lo que tienen es posibilidad de, respecto a ciertas materias y bajo ciertas circunstancias, poder modificar situaciones. No lo puede hacer respecto a materia tributaria, materia penal. Respecto de esto, sí. ¿Se entiende? Pero es el Poder Ejecutivo Nacional, presidente, respecto de una ley nacional. ¿Se entiende? Bien. Puso el ok, así que no sé si el resto lo ve, yo entendí que está bien. Bien. Igualmente ahora vamos a ver
Eso respecto a la extensión. Ahora vamos a hablar de la jornada de trabajo en particular. La jornada de trabajo, vamos a ver qué tenemos. La jornada diurna, a ver si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles tipos de jornadas tenemos? Jornada diurna. ¿Cuál otra más tenemos? Nocturna. Nocturno. Mixta. Mixta. Muy Mixta. bien. Y una más. Suplementaria. Oh, Eh, no, Especial. ¿Puede ser? no. Insalubre. ¿Recuerdan? La jornada insalubre. Y tenemos una aplicación especial para la jornada de mujeres y de menores. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las 5 que vamos a ver en clases. Hoy vamos, la de jornada de mujeres y de menores, la vamos a dejar para más adelante, porque cuando vemos la jornada de mujeres, vemos también el tema de la licencia por embarazo, que tiene una situación especial. Entonces, jornada de mujeres y de menores, la vemos más adelante. Hoy vemos jornada normal diurna, jornada nocturna, la mixta o combinada, la insalubre, y vemos un poco de vacaciones, porque también vemos descansos y horas extras. Es media larga, si no llegamos, no importa, ¿sí? Vamos a ver hasta donde lleguemos. Recuerden que aparte todos los temas que veamos es para parcial, así que hay que tratar de... No les quiero dar tanto, digamos, para que no se les sumen tantas cosas. Bien, vamos entonces con la conceptualización de la jornada de trabajo en general. Y para eso vamos a leer el 197. Agustín leyó el 196, Pintos lea el 197. Sí, profe. Concepto, distribución del tiempo de trabajo y limitaciones. Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Integrarán la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obliguen la prestación contratada, con exclusión de los que produzcan por decisión unilateral del trabajador. La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos fijos o bajo el sistema rotativo del trabajo por equipos. No estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel deberá hacerlo conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas. Perfecto. La última parte del artículo es lo que conocemos como descanso diario, ¿sí? Esa última oración que leyó la compañera. Entonces, la jornada comienza desde que la persona o el trabajador ingresa al establecimiento hasta que se retira del mismo. Es todo el tiempo en que el trabajador pone a disposición su mano de obra o su trabajo y no utiliza ese tiempo para beneficio propio, es decir, no está en su casa, está en un establecimiento esperando y acatando las decisiones que diga su empleador. Hay lapsos que integran la jornada laboral y, por ejemplo, puede que esté en el trabajo, pero si su empleador no le da una tarea y tiene que estar sentado hasta que le dé la tarea, eso no quiere decir que no sean horas de trabajo. Son horas de trabajo en las que está, porque él tiene a disposición el trabajar, pero es su empleador el que no le da la tarea, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta es que la misma ley 11.544 establece cuál es la extensión de la jornada laboral. Y lo dice en el artículo primero. Recuerden, la ley es la 11.544. Y dice, se las leo yo porque tal vez no la tengan a mano. La duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena
en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Entonces, en primer lugar, esta es la regla general. Algo que hay que tener en cuenta, y es que recuerden que nosotros dijimos que el artículo 2 decía que la ley de contrato de trabajo no se aplicaba para empleados públicos, trabajo agrícola y servicio doméstico. Esta ley, que no es la ley de contrato de trabajo, sino la 11.544, ¿qué nos dice? La extensión de la jornada laboral es para empleados privados y para empleados públicos, ¿sí? Entonces no hay que confundir lo que dice la ley de contrato de trabajo y lo que dice la ley de extensión de jornada de trabajo, ¿sí? Como leyó recién la compañera, que dice el 197 y que también especifica la 11.544, hay ciertos trabajos que están excepcionados o excluidos. Uno de las tareas también lo establece este primer artículo, que dice, no están comprendidas en las disposiciones de esta ley. ¿Quiénes? Los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico. Tampoco los de los establecimientos que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, ni los establecimientos en que trabajen solamente miembros de las familias del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado especial. No hay que confundir, es decir, nos dice, tampoco se aplica para los miembros de la familia del dueño, incluye a hijos, hermanos y cónyuges, ¿sí? Para ellos no está aplicado la extensión. Por otro lado, hace esta salvedad de directores, gerente o habilitado especial. ¿Y esto qué tiene que ver? Justamente que quienes tienen los cargos de mayor jerarquía dentro de una empresa o de un establecimiento, es normal que no cumplan con esta jornada de 8 horas, porque justamente, generalmente, son los que tienen a su cargo el generar las tareas para los empleados, ¿sí? Entonces puede ocurrir que, generalmente, están 1 hora antes, se van 1 hora después, o tal vez tengan una jornada que es todo el día y solo van a su casa en la hora de la noche, supongamos que entran a la mañana y salen a la noche, ¿sí? Entonces, para quienes tienen altos cargos, así lo definió también la doctrina, la jurisprudencia, no se aplica la extensión de la jornada de trabajo. Otros que están exceptuados, que también lo leyó la compañera, disculpen, es lo que se conoce como trabajo por equipo. ¿Y qué es puntualmente esto del trabajo por equipo? Es lo que conocemos como horarios rotatorios u horarios rotativos, ¿sí? Generalmente las empresas de mayor envergadura y a veces en ciertos lapsos estacionales del año, lo que hacen son horarios rotativos para cumplir con cierto grado de producción o con cierto tamaño de producción. Por ejemplo, acá desconozco si sigue siendo igual y si alguno trabaja en la fábrica me avisa, pero por ejemplo en la fábrica Estrada, generalmente para poder cumplir con el acopio que se necesita para los comienzos de clase que son en marzo, se hacían mayores horarios rotativos en los meses de mayo, junio y julio, ¿sí? Entonces en esos meses había horarios rotativos para poder cumplir con la gran demanda que significa el comienzo de clases de marzo del próximo año, ¿sí? En estos casos, cuando se habla de trabajo de equipo, lo que sucede es que se trabajan, ya vamos a ver cómo es la jornada laboral, porque es de 8 horas o de 48 horas semanales. En el caso de la gente que trabaja con horarios rotativos, lo que sucede es que ellos pueden cumplir jornadas de 8 horas nocturnas, que ya vamos a ver cuál es la jornada normal de la hora nocturna, lo pueden hacer durante 7 días y les corresponde un día de descanso. Y esto no significa bajo ningún punto de vista que tenga que el empleador pagar hora extra. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con un tipo de trabajo que se necesita hacer en equipo y en horario rotativo. ¿Estamos? Entonces es una excepción a todos los otros casos en donde se considera que es la jornada
de trabajo normal y habitual. ¿Sí? Respecto entonces de la jornada normal y habitual de trabajo, ya lo leyó la compañera, pero les voy a leer en la parte que es específica. Y dice, la distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, sea por el sistema de turnos fijos, que sería este caso, o bajo el sistema rotativo del trabajo por equipos, que es el que les dije recién, que es excepcional de la extensión. No estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel deberá hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento para conocimiento público de los trabajadores. Esta cuestión que les digo, si va a haber mayor producción o acopio, se avisa con anticipación que se va a comenzar con el trabajo en horarios rotativos. ¿Sí? Disculpe, ¿usted de la ley 11.544 o un artículo de la ley esa? Este que estoy leyendo es el 797 que leyó recién Pintos, Ana Paula. Vieron que lo leyó todo el artículo. Es el 197 de la ley de contrato de trabajo, disculpen. Bien, no hay problema. Entonces, la jornada normal y habitual es la que sucede entre las 6 de la mañana y las 21 horas. ¿Sí? En el caso de los mayores. En el caso de los menores, se lo adelanto, es hasta las 20 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Para el resto, hasta las 21. La ley 11.544, ahora sí paso a la otra ley, determina que la jornada máxima en todo el territorio nacional será de 8 horas o de 48 horas semanales. ¿Por qué hay que tener en cuenta con este O? Porque vamos a ver que la jornada laboral diaria se puede extender hasta 9 horas diarias para completar las 48 horas semanales. ¿Sí? Lo que no se puede hacer es extender más de 1 hora. ¿Por qué? Porque decíamos que el empleador puede disponer de cómo realizar las actividades. Entonces puede indicar que se hagan por 9 horas diariamente, pero no puede pedir que se hagan por 10, pero sí puede suceder que yo haga 6. ¿Se entiende? Si el empleador me dice a las 6 horas de trabajo, mira, Ludmila, por hoy es suficiente, o a las 7 horas, por hoy es suficiente, listo, me voy. Pero no me puede pedir que al otro día haga 10 horas por las 2 horas que no cumplí el día anterior. ¿Se entiende? Pueden ser 8 horas diarias, que se pueden extender hasta 9, siempre y cuando no sean más de 48 horas semanales. Recuerden, lo que pasa es que si no me quiero adelantar, pero también podemos trabajar los domingos, siempre que sea, los sábados, siempre que sea hasta las 13 horas. ¿Estamos? Profe, Sí. yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica Ujú. y trabajo 12 horas, 2 días sí y 2 días no, digamos. 2 días trabajo, 2 días de descanso. Eso tiene que ver, y eso es lo que ahora seguía, con el tema de las jornadas promedio. Esta cuestión de que las jornadas promedio, vamos a leer el 198, lo leemos y se los explico y le cuento por qué usted debe estar sucediendo eso en su fábrica. A ver, va a leer Godoy Flores María Solano, 198. ¿Estás, María Solano? Sí, profe, acá estoy. Ahí está, 198. Estoy complicada para leer, profe, no se me va a entender porque tengo un aparato en la boca. Ah, bueno, no importa, el resto de los chicos tienen la ley, la seguimos, no se preocupe. Lea, Solana, no importa, no se preocupe.
198 me dijo, profe. Sí, sí. Ah, lo tengo solo la apunte, está en el apunte. No, porque este es del... Si quiere, le espero un ratito, busque la ley. Mire, Solana, busque la ley y el próximo artículo lo lee usted, ¿sí? Ahora voy a... Ahora selecciono otro compañero. Usted, Solana, busque la ley para el próximo artículo. Ro Troncoso, ¿estará por ahí? Sí, profe. 198. Jornada reducida. La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base a promedio de acuerdo a las características de la actividad. Perfecto. Sí, artículo 198, ¿eso iba a decir? Claro, que ese artículo sustituido por el artículo 25 de la ley 24.013. Sí, 24.013, exactamente. ¿Qué vino a establecer esto? Una excepción respecto a la jornada, en donde, por medio de convenios colectivos de trabajo y según la actividad que este convenio determine, se va a trabajar con jornadas promedio. Entonces, lo que se hace es que se hace un promedio semanal o inclusive mensual. Entonces se establece, por ejemplo, los trabajadores de la construcción trabajarán mensualmente 320 horas. Entonces el empleador distribuye esas horas semanales según cómo lo indique el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué se permite esto? Porque recuerden, por ejemplo, como le pasa a la compañera, trabaja 2 días de 12 y 2 días de descanso. No es una cuestión abusiva y es una cuestión que está contemplada y reglada por el convenio. Recuerden que los convenios colectivos de trabajo participan la parte que representan a los empleados y la parte que representan a los empleadores. ¿Estamos? Entonces el empleador lo que hace es plantear la necesidad de su industria, pongamos por ejemplo de la construcción, entonces dice yo en realidad necesito que estén la mayor parte del día mientras haya sol. Estoy diciendo una circunstancia, no sé si será así. Mientras haya sol necesito que hagan paredes. Entonces los empleados le dicen perfecto, vamos a trabajar 2 días mientras haya sol, pero nos vas a dar 2 días de descanso. ¿Se entiende? Entonces esas se llaman jornadas promedio, porque trabajan por promedio, ya sea mensual y en algunos casos quincenal. ¿Sí? Distinta a la jornada normal que estamos viendo de 8 y 48 horas semanales. ¿Se entendió? No sé quién me había dado el ejemplo de cómo le sucedía en su trabajo. Yo, Bien. profe, Sofía. Ah, listo, Sofía. Bueno, ahí estamos entonces, Sofía. Eso es lo que debe suceder. Seguramente por el tipo de actividad de su fábrica hay un convenio especial que lo está regulando la jornada. ¿Sí? Vamos ahora con la jornada nocturna. Entonces ya vimos jornada normal de 6 a 21 horas, 48 horas, 8 horas diarias, 48 horas semanales. Vamos a la jornada nocturna. ¿Alguien que lea el artículo? No, alguien no, ya le digo yo. A ver. Ya tengo, profe, acá la ley a mano. Ah, listo, perfecto. Sí, Solana, por favor. El 200. La jornada nocturna o insalubre. La jornada de trabajo íntegramente nocturna no podrá exceder de 7 horas, entendiéndose por tal la que se cumpla entre las horas 21 de un día y la hora 6 del siguiente. Esta limitación no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipo. Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas, se reducirá proporcionalmente la jornada en 8 minutos
por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los 8 minutos de exceso como tiempo suplementario según las pautas del artículo 201. En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad. Hasta ahí, Solana, porque la otra es la de insalubridad. Así solamente desarrollamos eso y el segundo párrafo se lo damos a otro. Muchas gracias. Hasta ahí estamos bien. Bien, entonces, el artículo es muy claro en esta parte. Dice absolutamente todo lo que rige la parte de la jornada nocturna. Entonces nos dice, va a ser la que suceda entre las 21 y las 6, porque la otra es la jornada diurna. Cuando hablamos de jornada nocturna, todo esto que lo oyó la compañera no se aplica en el caso de los trabajos en equipo rotativos, porque recién les dije, cuando hay trabajo rotativo, se utiliza como si fuera una jornada normal, y lo puede hacer el empleador sin necesidad de pedir autorización administrativa. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo rotativo, ¿sí? La particularidad es que no puede exceder de 7 horas, y en el caso de excederse, tiene una forma de remuneración distinta, algo que hay que tener en cuenta. La jornada nocturna se paga de la misma forma que la jornada, como si fuera una extensión de 8 horas, como si fuera la jornada normal diurna, ¿sí? No es que por trabajar 7 horas tiene que ser proporcional, se paga igual, ¿sí? Y dijimos que si es combinada, que es esta última parte que habla de los 8 minutos, si es combinada, lo que va a suceder es que se le restan 8 minutos de la jornada diurna. Entonces, si entró a trabajar a las 4 de la mañana, lo que puede suceder es que se retire, ¿sí? Se retire a las 11:46, esperen que yo soy mala con los números, ya le voy a decir bien el número, cómo es. Claro, tiene 2 horas y 16 minutos, entonces se puede retirar 14 minutos antes del trabajo, y si no, esos 14 minutos, para hacer horas redondas, se lo deberían pagar como hora extra. ¿Se entiende? Esa alternativa queda a favor del empleador. El empleador decide cómo va a ser el trabajador para cumplir cuando son jornadas mixtas. Actualmente las jornadas nocturnas pueden ser cumplidas por mujeres, disculpen. Hasta hace un par de años las mujeres no podían realizar jornadas nocturnas, actualmente sí, se modificó por la ley 24.013. Quienes no pueden cumplir jornadas nocturnas, ni siquiera, o sea, no lo va a autorizar la autoridad, pero ni siquiera con autorización administrativa, son los menores de edad. Los menores de edad sí o sí cumplen su jornada de 6 de la mañana a 20 horas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, vamos ahora con la jornada insalubre, que es la segunda parte del artículo 200. Lo va a leer... Acá tengo Flaca Ortiz, no sé cuál será tu nombre, así que te digo... Profe, ¿me puedes repetir el artículo, por favor? 200. Profe, soy yo, Alicia. ¿Y por qué me sale Flaca si me sale Alicia? Sí, lo que pasa es que entré directamente de Zoom. Ah, bueno, cambia de la aplicación. Bueno. Ya tengo grabadas ahí las clases, por eso. Bueno, te digo Flaca porque si te dicen Flaca te vamos a llamar por el apodo. Sí, me olvidé de cambiar el nombre. No hay problema. Lee la segunda parte del 200. ¿Lo tenés a mano? No, profe, estoy con el celular únicamente y se me complica. Ya lo busco otro, sí, porque vas a terminar saliendo de la aplicación. Sí, me tengo que salir justamente. Bueno, ya busco a otro. David Brizuela. Disculpe, ¿no? No hay problema. Sí, profe. La segunda parte del artículo 200. Sí. En caso de que la autoridad de aplicación constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto determine.
Si el empleador no cumpliera en tiempo y forma la intimación practicada, la autoridad de aplicación procederá a calificar las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate. La jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de 6 horas diarias o 36 horas semanales. La insalubridad no existirá sin declaración previa de la autoridad de aplicación con fundamento en dictámenes médicos de rigor científico y solo podrá ser dejado sin efecto por la misma autoridad si desaparecieran las circunstancias determinadas de la insalubridad. La reducción de jornada no importará disminución de las remuneraciones. Bien. Sigo, ¿no? Bueno, sí, disculpe. Agotada la vía administrativa, toda declaración de insalubridad a la que deniegue dejarla sin efecto será recurrible en los términos, formas y procedimientos que rijan para la apelación de sentencias en la jurisdicción judicial laboral de la capital federal. Al fundar este recurso, el apelante podrá proponer nuevas pruebas. Por la ley nacional se fijarán las jornadas reducidas que correspondan para tareas penosas, mortificantes o riesgosas, con indicación precisa e individualizada de las mismas. Bien, ahí sí terminó, David. Sí. Bien. Entonces, antes que todo, hay que tener en cuenta que la insalubridad la declara la autoridad de aplicación, ¿sí? Entonces, la autoridad de aplicación verifica el lugar, establece una forma de que el empleador pueda salir de esa situación de considerarlo insalubre, pero en el medio tenemos trabajadores que deben cumplir con ciertas tareas, ¿sí? Siempre que esté garantizada la protección de la salud de los trabajadores, se puede establecer una jornada para que puedan realizar sus tareas. La jornada está limitada a 6 horas diarias en tareas insalubres. No pueden realizar tareas insalubres ni mujeres ni menores de edad. Si realiza trabajos insalubres, aunque su jornada sea disminuida o reducida, no significa que su salario también va a serlo, perdón. Tiene que cobrar como si fuera jornada normal. Hay una posibilidad de realizar horas mixtas, es decir, insalubres y jornada normal, pero en ese caso, la jornada insalubre no puede ser mayor a 3 horas. Si realizara este tipo de tareas por más horas, directamente tiene que pasar como si fuera una jornada de 6 horas, ¿se entiende? No puede hacer más tiempo como si fuera normal, no, es 3 el máximo. ¿Qué más tengo que decirles de las insalubres? Insalubres, disculpen. Y no pueden realizar horas extras, ni siquiera con autorización administrativa. En las insalubres no se realizan horas extras, por eso siempre el tope es de 6 horas. Bien, eso respecto a las jornadas. Profe, no entendí esa parte que dijo de las 3 horas. Si hubiera una jornada mixta, ¿sí? Siempre recuerden que lo puede autorizar lo debe autorizar la autoridad de aplicación, porque es la misma autoridad la que determina cuándo las tareas son insalubres. No podrá autorizarla por más de 3 horas. ¿Sí? No sé, supongamos que sea un trabajo que, no sé, a partir de las 6 de la tarde se emana cierto gas que es insalubre para el empleador, supongamos, no podrá hacerlo por más de 3 horas. Supongamos, a partir de las 6 de la tarde. Lo puede hacer por 1, por 2 o hasta 3 horas. No puede determinarse que lo haga por 4, a partir de las 6 de la tarde. ¿Se entiende? Porque a partir de esa hora, cuando se entiende que esa tarea pasa a ser insalubre. Lo podrá hacer por la mañana como condición normal, pero por la tarde, en el momento que se declara que es insalubre, solo lo puede hacer por 3 horas. ¿Se entiende? Cuando sea mixto. Sí, profe. Bien, cuando sea mixto. Bien, pasamos. profe. ¿Cómo, Vanessa? ¿Y
¿Quiénes serían en este caso las autoridades de aplicación? Porque no entiendo. Serían. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo es la que tiene que determinar, en primer lugar, ¿por qué lo hace la Secretaría de Trabajo? El poder de policía no fue delegado por las provincias a nación, ¿sí? Ya desde la Constitución. Entonces, el poder de policía, que en este caso es el poder de inspección, lo tiene la Secretaría de Trabajo de todas las provincias. En La Rioja también tenemos una Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo es la que tiene que hacer periódicamente las inspecciones. En esas inspecciones justamente tiene que determinar que las condiciones en las que se trabajan no sean insalubres. Si sucede que son insalubres, va a hacerlo por medio de un dictamen, y sucede toda esta cuestión que leyó el compañero en la primera parte. Se declara que es insalubre, se le da al empleado la posibilidad de que pueda adecuar las condiciones, etc. Entonces, en esos casos, es cuando se aplica esta jornada. ¿Se entiende, Vanessa? Profe, gracias. Sí. De nada. Bien. Eso respecto a las jornadas. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que se conoce como trabajo suplementario u horas extras, u horas extraordinarias, ¿sí? Vamos a leer el artículo 203. Ahora sí están librados al que quiera decir, porque si no me tengo que ir y volver. El que quiera leerlo. Ya leo yo, profe. Bueno, Alan, por favor. Artículo 203. Obligación de prestar servicios en horas suplementarias. El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa, juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de la misma. ¿Alguien podría leer el 62? ¿El 62? Sí. ¿Usted, Gabriela, lo va a leer? Sí, profe, lo estaba buscando. Listo, Ahí lo leo. Para Sí, que sepan el artículo resto. 62. Obligaciones genéricas de las partes. Las partes están obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración solidaria. Bien. Y ya que está Gabriela, lee el 89. El 89. 89. Auxilios o ayudas extraordinarias. El trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas incorporadas a la empresa. Bien, entonces, ¿por qué le hice leer? Porque son los casos en los que Alan leyó que si bien el empleado no está obligado, en estos casos sí. Está obligado a quedarse y está obligado a no cobrar horas extras por ese trabajo. Causa de fuerza mayor, peligro inminente para la empresa. Y el 62, si recordamos las bolillas anteriores, tiene mucho que ver, ¿recuerdan al principio de buena fe? Que dijimos que era una obligación genérica y que era para las dos partes, y que tenía que ver con esta cuestión de la colaboración, porque en tanto mi empleador tenga trabajo, yo también tengo un lugar en donde trabajar, digamos, ¿sí? Entonces, con un poco de ese deber tiene que ver el artículo 62 que leyó Gabriela, y específicamente el 89 nos dice, no sé, una parte del establecimiento se está incendiando, y bueno, todos tenemos que ir a salvar esa parte de la empresa, y si me quedo 2 horas más porque tengo que estar con el balde tirando agua, no puedo cobrar hora extra, ¿sí? Entonces, principio general, no tengo que hacer horas extra, a excepción de los casos que dice el 203. Bien, ahora supongamos que el empleado sí quiere cumplir con horas extras,
Vamos a leer el artículo 201. Ya lo leo yo, profe. Dale, Karina, gracias. Horas suplementarias. El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual que se tratare del días comunes y del 100% en día sábado después de las 13 horas, domingos y feriados. Bien. Entonces, quiero aclararles desde ya que los convenios colectivos de trabajo pueden fijar montos mayores a estos que establece la ley. Lo que no pueden hacer, ¿qué suponen ustedes? Ir por debajo de esos montos. Perfecto, no puedo ir por menos. Entonces, si los días de semana es 50%, convenio colectivo de trabajo define 65%, perfecto. Ahora no puede definir 48%. ¿Por qué? Porque la ley de contrato dice el 50%. ¿Sí? Así que tengan eso en cuenta porque los convenios colectivos pueden fijar un monto mayor. Es decir, hay algunas actividades que sí rigen y en buena hora, mayor pago por las horas extras. Respecto al límite de las horas extraordinarias, está fijada por una resolución del Ministerio de Trabajo. Y se estableció que, se las voy a leer para no pifiar con los números, que el tope para la realización de horas extras sin autorización administrativa previa es de 3 horas diarias, 30 horas semanales y 200 anuales que se computan por año calendario. Excepcionalmente puede ser ampliado por la Secretaría de Trabajo a pedido de parte y por resolución fundada. No se aplica a los empleados públicos. ¿Sí? Ni tampoco los convenios colectivos que contemplen la jornada promedio, que fue lo que les dije recién, que podemos establecer jornada promedio distinta, pero justamente como la jornada es distinta y los descansos también, no se entienden que son horas extras. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de los descansos. ¿Qué hora es? Bueno, hablamos de descansos. Y hablamos de vacaciones. Bueno, no, hablamos de descansos y después empezamos con los fallos. Así no se nos haga tan larga la clase. Bien, como les dije recién con la compañera, tenemos un tipo de descanso diario y un tipo de descanso semanal. ¿Sí? El descanso diario es el que leyó la compañera en ese último parte del 197, que ¿cuánto dijimos que es el descanso diario entre jornadas? 12 horas. Era 12 horas. Perfecto, perfecto. Ahora vamos al descanso semanal y lo que conocemos como franco compensatorio. Para eso vamos a leer el artículo 204. El que quiera lo lee. ¿Lo leo, profe? Sí, bueno. Artículo 204. Prohibición de trabajar. Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente, salvo en los casos de excepción previstos en el artículo precedente y lo que las leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio de la misma duración, en la jornada y oportunidad que fijen esas disposiciones atendiendo a la estacionalidad de la producción u otras características especiales. Bien, entonces en principio este descanso semanal tiene que ver con el reposo del trabajador por todo el tiempo que estuvo a disposición del trabajador. ¿Sí? Entonces, en principio tendría que ser desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo. Y dice, a excepción de lo que dice el artículo precedente. ¿Cuál era el artículo precedente? El que leyó Alan. A no ser que por
las necesidades por causas de fuerza mayor, etcétera, yo me haya tenido que quedar hasta, no sé, el sábado comenzó el incendio a las 12 del mediodía y me tuve que quedar hasta las 5 de la tarde. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a leer el artículo 205, que es el que continúa para poder cerrar la... esto es lo que les quería decir. En caso de que el empleador necesite que yo trabaje en mi tiempo de descanso, la forma que establece la ley es que me compense con un franco compensatorio, justamente por eso. Si te di mi día de descanso, me tenés que devolver el día de descanso que te di. ¿Sí? Vamos a leer el 205. Que lo lea alguno de los que no leyó. No sé quién quiso leer recién. ¿Gabriela quiso leer? Sí, ahora leo yo, profe, si quiere. La otra, Gabriela. Sí, la otra, Gabriela. La provisión de trabajo establecida en el artículo 204 no llevará aparejada la disminución o supresión de la remuneración que tuviera asignada el trabajador en los días y horas a que se refiere la misma, importará la disminución del total semanal de horas de trabajo. Bien. Esto tiene que ver justamente con el franco compensatorio. Entonces, trabajé el fin de semana, mi empleador me tiene que dar franco compensatorio por el tiempo que trabajé del fin de semana. Si no me da, tiene 7 días hábiles para otorgarme el franco compensatorio. Si no lo hace, el primer día hábil posterior a esos 7 días, el empleado puede tomárselo siempre que comunique con 24 horas de anticipación que, como no le dio el franco compensatorio, se lo va a tomar. ¿Sí? Ay, me tilé. Esta comunicación es de la de tipo gratuitas, ¿sí? Entonces, voy al correo y gratuitamente le aviso a mi empleador que, como me quedé tal fin de semana, pasaron tales días, que son 7, y no me diste mi franco, a partir de hoy me lo tomo, ¿sí? Esto no significa ningún tipo de disminución, ni mucho menos. Bueno, Josefina. Sino simplemente se le pasó a mi empleador, se olvidó que yo había tomado el descanso. ¿Estamos? Bien, vamos ahora, son las 8. Vamos a empezar con lo de, Josefina me debe haber avisado con el tema de los fallos. Vamos a ir a los fallos, ¿sí? Eran 3 grupos, ya voy a entrar a la página, porque no me acuerdo cuáles eran los grupos. Aula virtual. Chicos, ¿alguna duda sobre lo que vimos hoy? Hoy vimos jornadas, horas extraordinarias y descanso diario y semanal. Próxima clase vemos vacaciones, trabajo de menores y de mujeres. ¿Alguna duda sobre lo que se vio hoy? No, profe. No, profe. Profe, una consulta. Sí, profe. El que quiera consulta. Profe, Javier, una consulta. Los trabajos de 12 horas diarias que se normalizaron para ciertos tipos de trabajos como construcción, por ejemplo. Sí. ¿Usted estuvo recién cuando hice la aclaración de cuándo, por qué se había fijado las 12 horas? No, profe. No, bueno. Eso lo explicaba, ya no me acuerdo quién. Respecto a la jornada promedio, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer jornadas distintas de trabajo porque establecen por promedio. Entonces establece promedio mensual o semanal. Entonces, por ejemplo, establecen 320 horas mensuales. Entonces pueden hacer periodos de 12 por 12, como el caso de la compañera, y 2 días de descanso. Esas cuestiones están justificadas en el mismo convenio, porque los convenios colectivos los va a hacer la parte que representa a los empleados y la parte que representa a los empleadores, ¿sí? Entonces, por medio de convenio colectivo se fijan las jornadas promedios. Bien. Perfecto. Ahora me voy.
Legislación laboral. Legislación laboral. Hoy, unidad 2. Bueno. No me acuerdo quién era el grupo. Lo habíamos anotado. Y no me aparece ahora el... No recuerdo... Acá. No me aparece el... Ay. Me estoy cerrando todo. Avísenme si cierro el Zoom. Bueno. El trabajo número 1 era el de Fierro Paula Cecilia contra Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad, Cultura y Acción Social, debe ser, y otro sobre despido. ¿A quiénes les había tocado ese? Díganme yo solamente para ver qué estamos. Cejas. Olque. Chumbita. Cofre. Mercado. González, profe, González Robín. Listo. Y, al otro González también le debe tocar, que no es González Robín. Bien, entonces, lo primero que teníamos que determinar eran las dos partes. ¿Pudieron determinar quién era una parte y quién era la otra parte? Sí, era la actora, como dice en el fallo, es Cecilia Fierro. La verdad que no, cuando leí no vi, no leí que si era anestesista, qué profesionalismo tenía dentro de la institución. Bueno, el resto, ¿quién era la otra contraparte? Centro Galeano Gallego, pero se llamaba, profe, pero ya hice las anotaciones, ya les digo bien. Bueno. El Centro Galeano. Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad, Cultura y Acción Social. Bien. Quiero ver cuál era. Ah, ya me acuerdo. Bien, entonces, ¿qué decía la parte actora y qué dedujo la parte denunciada en este caso? La contraparte, la mutual. ¿Qué reclamaba Cecilia? Cecilia reclamaba que había un contrato de trabajo encubierto, porque ella recibía órdenes y le marcaban los horarios y el centro le puso cuánto iba a cobrar ella. ¿Ella qué profesión tenía? Eso no lo encontré. Algo de sí, algo referido a la salud, profe, no sé si algo de no sé, doctora o algo que tiene que ver con la salud. Bien. ¿Alguno pudo descubrir qué era la señora del resto? Si saben, si no, no importa. Seguimos con lo que tenemos. ¿No? Bueno. Entonces, ella decía, ella estaba por medio de un contrato civil, ¿verdad? Tenía un contrato civil. Bien. Entonces, lo que ella después adujo es que en realidad, por el principio, ¿por qué principio se basaba ella para decir que era otra situación? Por el artículo 23. Por el artículo 23. Sí, por el artículo 23. ¿Y cuál era el artículo 23? Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Perfecto, perfecto. ¿Y qué decía la parte demandada? Decía que los montos de los honorarios los puso ella y que el horario lo manejaba ella, que por eso emitía factura. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? O sea, en eso se escudaba la parte demandada para decir, no, mira, esto era un trabajo independiente, no era dependiente, no era mi empleada. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo sobre lo que decía la demandada? Decía que para desarrollar su actividad no tomaba a su cargo ningún riesgo, no ponía capital propio para soportar pérdidas ni para obtener ganancias también. Decía. Lo único que hacía era aportar el trabajo. Bien. ¿Alguien del grupo que quiera aportar algo más de alguna de las partes?
Bueno, que el problema, el juicio, no sé cómo llamarlo, empezó todo cuando a ella la desvincularon porque encima la fundación cambió de nombre o de asociación y ahí es donde viene el problema, porque a ella la desvinculan y supuestamente el telegrama que le llegó, ella no estaba en su domicilio y ahí es donde empezó que ella dijo que nunca le llegó un telegrama de despido. Bien, bien. ¿El resto tiene algo para agregar? Parece que un tiempo después de que hacen el cambio de nombre, de que alguien más toma el cargo de... recién ahí, al pasando un mes o un mes y medio, recién ahí a ella le dan todo lo que es le hacen la documentación. Claro, le dicen que, bueno, tiene que renunciar a la cosa de trabajo. Entonces, ¿qué determina el juez? ¿Es o no es una relación laboral? Sí, el juez lo tomó como que había una relación laboral y que la tenía que indemnizar a la profesional y la tenía que indemnizar por una boleta de 2.700 que ella había emitido, que supuestamente había un arreglo por eso, pero ella estaba emitiendo boletas de 2.44 y el juez le tomó como la suma mayor y encima le hizo también que le pague un certificado que te dan cuando uno termina una relación laboral. El del artículo 80. ¿Alguien quiere agregar algo más? O sea que efectivamente lo que hizo el juez fue aplicar el 23 de presunción de contrato, de presunción de la supremacía de la realidad. ¿Sí? ¿Qué iba a decir Marcelo? Disculpe. No, eso también, digamos, reafirmar eso del artículo 23, de la presunción de la existencia de un contrato de trabajo. Exactamente, porque ella también, en una parte, si mal no recuerdo, dice que ella efectivamente recibía órdenes y que tenía que cumplir con lo que le decían desde la mutual. No es que ella era tan independiente de su trabajo, sino que recibía órdenes y tareas para realizar. ¿Sí? Y creo que también había testigos que señalaban justamente eso, que los directivos daban órdenes y que ella cumplía con esas órdenes. ¿Sí? Sí, que lo hacían, que tenían reuniones semanales y de ahí se determinaban las órdenes y los horarios. De eso se basó ella en las reuniones, por eso tenía testigos. Exactamente. Parece que también ella estaba como muy metida también en la organización, algo así, era como muy... ella actuaba bastante dentro de lo que era la organización de todo el centro. Como, algo así había dicho, claro, como que metía mucha mano, mucho peso, digamos. Exactamente, ella como que tenía un puesto de mando, entonces eso significa que tenía un superior que le daba órdenes, porque si fuera una persona independiente solamente debería ir a hacer su trabajo y nada más, pero recibía órdenes y en algunas ocasiones también daba órdenes. Creo que leí, para no confundirme de fallo, que efectivamente las personas la veían como parte de la empresa, no se daban cuenta que no era alguien de la mutual, ¿sí? Por justamente la situación laboral con la que ella se sentía en ese lugar. ¿Alguien que quiera agregar algo de los que son del grupo? También dice que había que imponer las costas, digamos, de ambas instancias en un 10% a cargo de la parte actora y en un 90% a cargo de la demandada. Porque seguro que alguno de los demandados de la primera instancia en esta instancia se lo desvinculó. Entonces cuando se desvincula, creo que lo expliqué en la clase pasada, no me acuerdo, cuando digamos, en compensación el juez dice, bueno, ya que vos mandaste un montón de personas y terminaron, no sé, de 10 personas, 2 personas no tenían ni siquiera que entrar a juicio, sobre eso vas a pagar al empleado, ¿se entiende? Como una cuestión de justicia equitativa entre las partes. ¿Sí? Ah, sí, me acuerdo que explicó algo de eso. Sí, es solo por eso, pero igualmente es el 10%, o sea, es nada, el 90% se está llevando el otro. Sí, Alan. Hay una pequeña parte que me hizo ruido, yo quería saber bien cómo se actuaría en este caso. A ver, que dice que la actora debía acreditar
existencia de subordinación jurídica, la relación de autoridad entre las partes y que la carga probatoria estaba en cabeza de aquella y que ella misma no logró acreditar que estuviera sujeta a órdenes e instrucciones. Era como decir, como que se le dieron la cuestión de vos tenés que demostrar, como trabajador, vos tenés que demostrar que estuviste trabajando para la empresa. Entonces, no, debe ser de esta persona desvinculada, porque generalmente uno que hace, cuando son personas jurídicas ideales, ¿sí? O sea, personas jurídicas son personas ideales. Las personas ideales, no me quiero adelantar tanto porque hay otro fallo que es igual, pero digamos, para que se entienda, las personas ideales actúan por medio de personas, de sus directores o gerentes. Entonces, lo que se hace generalmente es demandar a la empresa, Pinocho, Sociedad Anónima, y a su gerente, Alan Artaza y Enzo Cejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas actúan por medio de sus directores y gerentes. Entonces, tal vez lo que le estaba diciendo el juez es, como vos no demostraste que Alan, que era el gerente, te daba órdenes, yo a Alan lo voy a desvincular de la causa. Y por eso tal vez fue el 10% que tenía que pagar. ¿Se entiende? Pero sobre esa situación particular, no significa que por eso no hubiera una relación laboral, sino que sobre una persona en particular. A veces puede suceder, y no me quiero adelantar a otro caso que está por ahí, pero en los estatutos de las personas jurídicas uno establece titulares y suplentes. Y a veces puede pasar que ese titular en realidad, no sé, estaba con licencia médica y el que estaba actuando era el suplente, y vos no lo sabés, porque vos estás trabajando para Pinocho Sociedad Anónima. ¿Se entiende? Claro. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene una duda o algo para agregar? No, bueno, No, que profe. el abogado, No, profe. con todas las irregularidades que ve, él lo hace demandar a la empresa para que la empresa demuestre todo lo contrario. Bueno, también la que no sabía que la transferencia del establecimiento, que por más que cambie de nombre, el trabajador que está dentro de ese establecimiento sigue teniendo los años de aporte, o sea, la antigüedad, digamos. Y porque en este caso, si ni siquiera le habían comunicado, no recuerdo muy bien cómo era la situación, mal pueden no hacerle valer la antigüedad, porque si comienza una nueva empresa o cambia la situación jurídica, yo tengo que hablar con mis empleados para plantear la situación y el empleado decidir si continúa con esta nueva relación y se fijan un montón de condiciones. Lo que pasa es que esta señora lo que determina es que como que a ella no se le había avisado de este cambio y por eso también se vio perjudicada. Y lo que la demandada quería decir era como que no, ¿sí? Que en realidad ella prestaba un servicio terciarizado y no tenían por qué comunicarlo. ¿Sí? Pero bueno, se aplicó efectivamente el principio de supremacía de realidad y el juez lo dice que es el artículo 23 y habla de que ellos se van a regir por la tesis amplia. La tesis amplia es que cualquier situación por medio de la cual el trabajador, se demuestre que el trabajador regía órdenes o cumplía un horario, para el juez es suficiente para entender que hubo relación laboral. Hay otra corriente de jueces, digamos, que entienden que el artículo 23 tiene que tener una interpretación restrictiva, y dice no es solamente que ella creyó que estaba bajo las órdenes, acá tráeme 10 testigos, tráeme facturas, tráeme fotos, tráeme video, ¿entienden? Es como son un poco más justamente restrictivos, quieren mayores condiciones. En este caso el juez en una parte dice, desde ya digo que yo estoy en la corriente amplia o mayoritaria, una cosa así, que entiende la corriente amplia de supremacía de la realidad o del artículo 23. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Muy bien, chicos. Sí, profe. Vamos con el grupo 2. Esperen que lo abra por acordarme cuál era el 2. ¿Alguien del 2? Los que son del 2, digan presente. Presente, profe. Olmedo. Presente, profe. Páez. Peralta. Ortiz.
Luna. Grupo 2. Esperen que entre el... Ah, ya está. Bien. ¿Quiénes eran la parte que demanda y quiénes eran la parte demandada? No, profe, comienzo. La parte de quien demanda, en este caso, es el señor Cárdenas Matías Sebastián. ¿Bien? Y la parte demandante, ¿no? Y la parte demandada es el señor García, bueno, García Nicolás y la Sí. empresa climática del sur. Bien, SRL. Bien. SRL. Perfecto. Alguien que no sea Javier, que nos cuente qué pasaba, por qué se fue a juicio. Esta empresa... Ah, bueno, ¿quieres hablar? Seguí. Dale. Esta empresa se encargaba de la venta de aires acondicionados y donde el señor Cárdenas trabajaba, pero solo en la venta. Y a lo cual él después reclamaba que él también hacía trabajo de instalaciones, instalaciones de los aires. Y la parte, en este caso García, que era el empleado, él obviamente se negaba que ese servicio él no lo prestaba, que era únicamente de ventas. Pero bueno, después más adelante salen que hay testigos que Eso lo respecto a García. vinculan. ¿Y Climática Sí. qué dice? Porque él le manda dos, a García y a Climática. ¿Y Climática SRL qué dice? ¿Alguien entendió qué decía uno y qué decía el otro? Sí, que, por ejemplo, Cárdenas trabajaba como ayudante de García, que se refirió directamente a él. Y que Climática era la empresa que representaba a García, para la que supuestamente él trabajaba. La empresa obviamente rechaza el servicio de instalaciones, no lo hacía. ¿Qué partes recuerdan ustedes que vimos nosotros en la ley de contrato de trabajo y que se aplica a esto? Artículo 23. Pero sí, es en cuanto al principio. Pero ¿se acuerdan que nosotros hablamos en una parte de fraude, simulación y hablamos de responsabilidad solidaria? Y que dijimos que hay empresas intermediarias, ¿sí? El artículo 30. Perfecto, 29 y 30. 29 y 30. Exactamente. Entonces, ¿qué hace Cárdenas? Cárdenas dice, bueno, mira, yo te quiero contar. Yo trabajaba para García, pero García trabajaba para Climática. Entonces yo voy a reclamarle a García y a Climática, porque si yo no hubiera trabajado para García, Climática no hubiera cumplido con su trabajo. ¿Recuerdan que vimos eso del artículo 29 y 30? Sí, sí. García se negaba, que él decía que no, que él trabajaba solo, que no tenía ayudantes. Cuando realmente Cárdenas era su ayudante y lo ayudaba a hacer las instalaciones de los aires y la venta. Es muy graciosa la parte de los testigos, porque... ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Cuenten la parte graciosa si los compañeros sepan. ¿Cuál era la parte graciosa de los testigos? Había una parte que decía que siempre lo presentaba como jefe a Claro, y dice que iban García. a los asados, dice, íbamos a encuentros, iban a los asados y le decían, mañana andate temprano ahora, porque mañana tenés que ir a trabajar. Mañana tenés que trabajar. Claro, lo decía delante de los... Claro, y esos fueron los testigos aportados por García. O sea, los mismos testigos que él había aportado decían eso de que lo presentaba como jefe, que se quedaban hablando de la camioneta, porque eran una camioneta, contaron los días que lo movilizarse, veían. sí. Exactamente. Los veían que salían los dos. Sí. Bien, entonces, eso es los hechos. Ahora, ¿qué dijo el juez y qué resolvió? El juez resolvió a favor de la demanda que realiza Matías Cárdenas contra García, pero no sobre la que se realiza por agravios que manifiesta Climática. ¿Sí? Una parte que nos olvidamos de decir, que García también decía que lo de Cárdenas era eventual y que inclusive había presentado
unos registros de AFIP en los que García había sido monotributista. Para Sí. ahora aclararlo Y de que- lo que dice el juez. Claro, y también se demuestra que García, en el periodo donde lo relacionan con la relación laboral que declara, él trabajaba pero para otra empresa. Está ¿Y demostrado entonces que- qué dice el juez? Emitía factura para otro. Sí. ¿Y qué dice el juez? ¿Qué Que determinó? el juez determinó que tendrían que indemnizar los honorarios de García y en cuanto a todos los años que trabajó por De la causa de Cárdenas. despido, ¿no? De De Cárdenas. De Cárdenas. Perdón. O sea que García le tenía que pagar a Cárdenas. Se dice. Claro, García le tenía que pagar a Cárdenas todo lo trabajado, digamos, en todo lo que Sí, trabajó. inclusive dice, está a bien. partir del despido. A partir del Claro, despido. también algo que dice es, está bien, este hombre era monotributista, pero eso no quiere decir que cumpliera un horario que no pudiera cumplir con horario con vos, ¿se entiende? Es decir, justamente lo hacía para encubrir la situación. Que sea monotributista no quiere decir por sí solo que no esté realizando una relación laboral encubierta, ¿sí? ¿Y qué pasa con Climática del Sur? ¿La condena Climática del Sur o no? No le condena. No. La de No le- rechaza el. No, porque Le ellos rechaza dicen la que el trabajo que este hombre hacía de instalaciones no corría por cuenta de ellos, sino de que era como que él promocionaba que los aires que vendía él los podía instalarlos. Claro, exactamente. Y Climática también lo que demuestra, Climática del Sur sí había sido condenado en la primera instancia. Y en esta instancia, con este juez, el juez dice que no, porque dice que Climática del Sur lo único que hacía era vender aires acondicionados. Vender. Y que García no era el único que hacía las instalaciones de sus aires acondicionados, sino que tenía y había presentado la facturación de que este trabajo lo hacía con un montón de intermediarios. Entonces, no era el único ni era el principal. Entonces, lo que hace el juez es apartarla y dice, en este caso no se aplica la responsabilidad solidaria. ¿Se entiende? Porque no era el único ni era el principal. Y García, de su misma documentación y de cómo se desarrolló el juicio, se demostró que lo hacía, él sí lo hacía de forma independiente, García. ¿Sí? Claro, o sea, es como que la empresa tiene sus vendedores, y García Chilla que vendemos, Matías, ¿no querés trabajar? Hacemos las instalaciones, ganamos. Claro. Como suele suceder, uno va a un lugar. Ahí no sé, dice instalación, que la empresa también, pero no era obligación, que no era obligación para el cliente pedir el servicio de instalación. Que él Claro, lo ofrecía, pero suele no suceder. era. Vieron que ustedes, no sé, van a un Son lugar a como comprar los un aire muebles. acondicionado. Claro. O van a un lugar a comprar aire acondicionado. Dígame, Ana Paula. Que en una parte dice que el señor García no formaba parte del negocio, Claro. que en sí era opcional el servicio de él. Ellos como que lo recomendaban. Porque vieron que Pero uno, no era parte a este del punto negocio. quería llegar, uno cuando va a comprar un mueble o cuando va a comprar, no sé, un aire acondicionado, siempre dice, usted tiene que hacerse cargo de la instalación. Y uno pregunta, ¿vos no tenés algún contacto? Bueno, te doy 3 o 4. Suele suceder, ¿sí? O te doy mi número y cualquier cosa háblame después de las 21 horas o el sábado. Bueno, ahí hay que tener cuidado, porque si es el mismo de la empresa, ahí puede pasar. Ojo, ojo. No se vayan a meter en lío porque yo ya les estoy explicando las excepciones. Después lo digan, la profe me dijo porque yo no dije eso. Lo dijo Javier. Bien, muy bien, chicos. Eso entonces para que tengan en cuenta. Volvemos, supremacía de la realidad, no importa el tema del monotributo y hasta dónde algunos jueces aplican o no aplican el tema de la responsabilidad solidaria, que sí tiene que ver con el caso del grupo 3. ¿Quiénes están del grupo 3? Vallejo. Gabriela Sánchez. Presente, profe. Bien. ¿3 nomás tengo del grupo 3? No, yo también, profe. Ah. Vera. Bien, Vera. Bueno. Esperen que le dé la vista por arriba, así me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. Bien. Vamos. Vamos con el 3. ¿De qué
parte demandada y parte demandante. Tengo acá es Quintana Leticia con Lidex SA y otros sobre despidos, que bueno, que la demandante reclama, a mi entender, que la tarea que realizaba no hacía la actividad normal de la empresa Lidex. Pero después... Ahí, Luciano, tenemos dos empresas. ¿Para qué? Porque también es un caso parecido bueno, a la ahí voy. Que ¿Sí? Lidex, Sí. a su vez, le prestaba servicio a otra empresa que se llama Parexel. Exactamente. ¿Y para Excel qué era? ¿Empresa de qué? Monitoreo. De análisis clínico. De análisis clínico, sí. Bien. ¿Y cómo se llamaba la primera, Luciano? De salud era. Sí. Lidex. Lidex era una empresa de servicios de limpieza. Claro. Y Quintana trabajaba en esta empresa de limpieza. ¿Se entiende? Le digo para el resto de los compañeros. Quintana trabajaba en la empresa Lidex, y esta empresa Lidex, creo que se llamaba así, no quiero meter la pata, le prestaba servicios para Excel. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, lo que dice Quintana es, yo quiero que para Excel me reconozca como empleada. ¿Por qué? Porque ella, Quintana, dice que se la tiene que reconocer como empleada. ¿Qué tareas hacía? Porque el problema de ella, lo que yo entiendo es que ella denuncia es por la tarea que hacía, pero después no se le da lugar, pero sí por el despido y por, si mal no recuerdo, por el tema de que no las reconocían las horas y no sé si vacaciones y algo así terminó siendo el reclamo o a lo que le dieron lugar, no a lo que ella reclamaba, la tarea. Bueno, Quintana trabaja para la empresa Lidex y esta es tercerizada para Excel. Ella, sí, ella demanda, ella quiere que la reconozcan porque en cierto modo la empresa esta ejerce un cierto control sobre la actividad que desarrollaba Quintana. Por eso, y hay testigos también en la causa donde declaran de esto de que la empresa esta ejercía cierto control en las actividades que realizaba Quintana. Y Luciano, sí, el juez al contrario, lo que dice es que sí, que efectivamente su tarea sí era esencial, porque como es una Era empresa esencial por la limpieza. exactamente de salud, dice que dentro de los servicios que brinda para Excel, que es como la empresa mayor y Lidex es la empresa menor, por decir así, ¿no? Entonces dice, para Excel, dentro de sus servicios, dice que ellos hacen monitoreo de análisis clínicos y no sé qué otras cosas de servicio de salud. Monitoreos, no sé. Entonces dice, si Quintana no hubiera estado limpiando como limpiaba, para Excel no podría brindar los beneficios que genera como empresa, los servicios que ella ofrece como empresa. Entonces dice, el trabajo de Quintana para esta empresa sí es de tipo esencial. No es como cualquier otra limpieza que pasa el lampazo y ya está, sino que era, disculpen chicos, estoy diciendo como para entender, sino que era súper importante por la asepsia, esa era la palabra que no salía. El juez dice, la asepsia para esta empresa era muy importante, y Quintana era que realizaba. Inclusive los testigos dicen, cuando Quintana ingresaba al lugar, el gerente encargado para Excel era el que le daba las órdenes directamente a Quintana, no pasaba por un intermediado del Lidex. Entonces dice, si yo recibo órdenes directamente para Excel, si me dice cómo limpiar, dónde limpiar y cuándo limpiar, yo considero que el de arriba es mi jefe. Claro. Entonces, en este caso, el juez ¿qué determinó? Que sí, que era empleada. Digan ustedes. O sea, formando para Excel, que Quintana estaba formando para Excel, por ende que se tendría que considerar como una empleada de él. Exactamente. Igual, profe, yo también encuentro una irregularidad, que el contrato estaría mal realizado, porque no tiene
fecha de ingreso y también el salario que se le propone no es el mismo que le pagan a este señor. Es que exactamente eso es lo que ella reclama. Y ella se lo reclama a IDEX, que era la que le había reclamado, y para Excel. Se lo reclama de forma solidaria por medio del artículo 30. Y lo que sucedió, Luciano, a quien no le aplica es esto de los gerentes que yo hablaba. En ese momento tenía gerentes LIDEX y gerentes para Excel. Entonces, lo que hace la mujer esta es demandar a las empresas como personas jurídicas y a las personas de forma particular, porque volvemos, las empresas no pueden desenvolverse sin las personas físicas. Sí, sin las personas. Exactamente. Entonces lo que dijo, para Excel los voy a condenar a la empresa jurídica y voy a condenar a sus gerentes, porque sus gerentes son responsables solidariamente en las partes que no hagan bien. En este caso era no haber controlado que el IDEX haga el trabajo. Aparte que no para Excel como que no controló el recibo de sueldo, que tenga el seguro, el RT, y que, bueno, y el número de quill, eso es todo lo que dice en el... Exacto. Recuerden cuando fallo. leímos el 29 que decía, es obligación de las empresas contratantes controlar la regularidad y la autorización administrativa de las empresas terciarias, digamos, ¿sí? Es un requisito de la ley. Entonces dice, como vos gerente de para Excel no controlaste, te voy a condenar de forma personal, porque esa era tu función como gerente, ¿sí? Entonces ella, que también han condenado para Excel, los gerentes de para Excel, la persona jurídica LIDEX, pero no el gerente del IDEX, porque se equivocaron, y es esto que les contaba recién, y demandaron al titular de la empresa LIDEX, pero en realidad el que estaba cumpliendo las funciones era el suplente. Entonces, el que dice, el denunciado, dice, no, pará, si yo estaba con licencia en esa época, tendrían que haber denunciado a Juan Pérez, ¿sí? Como no lo denunciaron a Juan Pérez, se cae respecto a la persona que viene denunciado del IDEX. Pero en este caso sí se aplicó la responsabilidad solidaria. Y volvemos al artículo 23, primacía de la realidad. La mujer era una empleada de para Excel. Claro. Bien, chicos, los felicito. Trabajaron muy bien. Sé que son un lío, les traté de darlos más cortos. Son muy confusos, profe. Bueno, pero ven que después cuando los vamos hablando entre todos, se va entendiendo, sí, tienes razón. Sí, Para eso el colmo, el decía. nuestro, después en otra parte habla de la Coca-Cola y digo, me habré sacado mal las copias, ¿no? Hace como una comparación con... Porque, en el caso digamos, nuestro, en este caso parece le tendría que pagar todo, ¿no es cierto? Le pagarle las vacaciones. va solidario, van en forma solidaria. Para Excel, claro, porque ella en realidad lo que inicia es el reclamo para que se le pague bien como empleada de para Excel. El de la Coca-Cola es porque hubo durante mucho tiempo los camiones que reparten la Coca-Cola es un servicio terciarizado, pero hubo muchos años en que se entendió que no, que ese servicio no podía ser terciarizado, porque la Coca-Cola no podía llegar a la mesa de la gente si no fuera por el camión que dejaba la coca en el kiosco. Claro. Entonces hubo muchos fallos que se ganaron, muchos fallos de los distribuidores que ganaron a Coca-Cola, justamente diciendo, sin mí, tu trabajo no es posible, entonces yo no puedo ser terciarizado, yo soy tu empleado. ¿Se entiende? Y así fueron tomadas, ¿no, profe? Aparte les marcaban todo, las rutas, dónde iban a ir. Exactamente, y volvemos a lo mismo. Sí. Si es de tipo esencial, como el caso de esta mujer, que su función era de tipo esencial. Exactamente. Bien, chicos, fue un gusto. Les voy a seguir dando fallos, cosa que yo me divierto como ustedes la pasan mal. No, mentira. Voy a tratar de que sean fáciles, pero los felicito. No se preocupen si hay algo que no se entiende, tienen que seguir leyendo. Y en profe, realidad, le hago una consulta. Dígame, Enzo.
Y eso ya viene Enzo, con- paga. Personal, profe. Si es Consulta de- personal. no, Cóbrele la Ya consulta. veo Profe, por le dónde tiene viene, que cobrar la ceja aparte, la consulta Ustedes ya. son testigos, y esto queda grabado, Enzo. Es la Sí, quinta todas vez las que me vas clases haciendo... Pásame el CBU, no te voy a hacer más consultas. Te paso Que mi se anime y le CBU, haga perdón. juicio nomás a la empresa donde trabaja, listo. Claro, todos los días me tira una para ver qué le digo. Te vas a asesorar, ¿no? ¿Es algo en serio, Enzo? Sí, profe, ¿qué tiempo tiene el empleado de hacer una denuncia ante el empleador? Y si caduca esa relación, así por ejemplo, después de 2 años alguien le dice, mira, puedes Exactamente, ese haber es el tiempo. juicio. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Ya vamos a ver cuando veamos los tipos de despido, que es para el segundo parcial, cuánto tiempo tienen para reclamar. No se adelante. Y si quiere, págale un abogado y vas a ver si está dentro del tiempo. No le voy a adelantar. Bueno, pero también te lo voy aprovechando a usted, profe. Lo que les quería decir es que lo que yo trato con estos trabajos prácticos es de que efectivamente ustedes vean que todo lo que estudiamos se aplica, ¿sí? Ustedes no son abogados, pero sí son personas que utilizan el derecho laboral y que seguramente, Dios quiera, lo pueden utilizar una vez que salgan de acá. Entonces son herramientas que ustedes tienen que usar y que tienen que saber qué es lo que sucede en la práctica, ¿sí? Perfecto. Entonces, aunque cueste, lo vamos a hacer, porque así ustedes ven que todo esto que yo les leo de solidaridad, que son artículos largos, a veces inentendibles, en la práctica se aplican. Sí, Javier. Profe, después nosotros vamos a avanzar con fallos sobre accidentes. Exactamente. Lo Denuncias que por sigue ahora grado. es de... lo que pasa es que aparte vieron que por ahí los fallos, hay muchas cosas, no solamente lo que nosotros vemos. Pero mi idea ahora es de presentar el tema de tipos de contrato, de las modalidades. Cuando empieza siendo un contrato a plazo y termina siendo uno indeterminado o algo así. Entonces lo que yo quiero ver ahora es modalidades, y después vamos a ver el tema de... Es que se me van contando los temas, pero el próximo de fallos va a ser de modalidades. Y el que sigue hay algunos del tema de embarazos que vamos a ver y todo lo demás. Pero cuando llegamos a despido, vamos a ver despido, accidentes, todo lo demás. Ah, bien. Ahí me está gustando. No vamos a ver Hay un caso, accidentes entonces profe. porque Enzo me va... ¿Qué? Hay un caso reciente que vi por un reclamo de la madre del accidentado, si no me equivoco, por ahí lo vi rápidamente, por una empresa que trabaja acá con procesos de aceite de oliva y otros derivados, sobre daños que resufrió a la vista, y hizo una demanda contra la empresa y estaba con eso. Por eso me acordé. Bien. Sí, pero es muy interesante. Se reconoce. Pero bueno, lo vamos a ver, después que veamos la bolilla, la unidad, vemos los prácticos, para que así también queden reafirmados los conceptos. Bueno, chicos, un placer haberlos visto, buen fin de semana. Escúchenme, vamos a tener tarea de la unidad 4 y 5, miren cada unidad, para que no se les... No, es 3 y 4, no 4 y 5, 3 y 4. Profe, la tarea número 2 de la unidad 2 se podía mandar al mensaje privado, no se podía mandar, pero sí lo podías mandar por lo que es como no se vencía, lo podías mandar ese mismo día, así que lo cargué ahí. Perfecto. Pero ahora va a ser hasta el domingo, y fíjense, en la unidad 3 van a tener una tarea, y en la unidad 4 van a tener otra tarea, ¿sí? Ahí están ahora. Fíjense. La No, unidad... ahora cuando termine, chicas, lo hago. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, no son las únicas que hago, Que no denme sea el muy tiempo. largo, profe. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de semana. Bueno, Buen fin de. chao. Buen Chao. fin de Chao, semana. profe. Chao, profe.